Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a retomar nuestro tema y vamos a terminar con la sesión de los filósofos y la estética. Recuerda que estamos haciendo nada más un muy rápido repaso y algunas ideas muy generales sobre los filósofos. Al final, en el PowerPoint que está cargado en la carpeta de archivos, encontrarán unas lecturas y unos links para ampliar y profundizar. Ahí mismo les decía yo que les había hecho yo como un esquema para que tuvieran unas ideas más precisas sobre cada uno de los filósofos. Y bueno, les comparto la pantalla donde nos habíamos quedado, mm, que es, y aquí estamos. Bueno, tienen ustedes aquí en la imagen una pintura de William Turner, un pintor inglés, y se llama La Tormenta o La Tempestad. Podemos ver en la imagen eh, una figura que pues intuimos que es un barco y obviamente está navegando en medio de la tormenta. En la pintura del romanticismo empieza a haber un interés que va a ser un poco como análogo a lo que están trabajando los filósofos. Hay un interés por expresar un concepto eh, que no necesariamente va a estar regido ya por estos principios casi que aristotélicos de la representación. Es decir, que en cierto modo el arte empieza a girar hacia una libertad expresiva, tanto en las formas como en los temas, y se van alejando de los temas que pueden ser los religiosos o los clásicos, si entendemos ahorita por clásicos hacer referencia a la cultura griega y latina. Y entonces decíamos que Hegel en un texto se expresa sobre una pintura en donde unos niños que podemos verlos como unos niños bastante humildes, están comiendo un pan y están jugando y mantienen una actitud muy desinteresada y, bueno, en contraste con la tradición anterior, veríamos que el arte, ¿sí? Aquí teníamos otras imágenes, veríamos que el arte venía siguiendo esta trayectoria de expresar tanto el poder como el lujo, como la alta cultura de la sociedad, en particular, pues obviamente un arte dedicado a la clase pudiente, a la clase monárquica, eh, pero a partir del siglo XVIII y desde luego ya bien entrado el siglo XIX, el arte empieza a tomar otro tipo de temas, sobre todo porque la sociedad se está transformando y apunta ya hacia lo que va a ser la sociedad industrializada. En este comparativo de las pinturas, en donde tenemos por un lado también un cuadro romántico de Caspar Friedrich, muy célebre, les decía yo que podemos hacer una oposición entre la figura, desde luego un hombre masculino, contra las mujeres. Y sería un poco la misma oposición que hacíamos en este otro cuadro, ¿no? Es decir, el retrato de la clase real, ¿sí? O de la sociedad real contra la sociedad, el pueblo, el vulgo, por decirlo con estas palabras. Bueno, aquí en la diapositiva en donde aparece la pintura de Turner, encontrarán los links a unas piezas musicales. Una es la de Beethoven, otra es la historia de Tristán e Isolda, una historia medieval adaptada para ópera por Richard Wagner. Eh, También de Wagner, El Anillo de los Nibelungos, en dos fragmentitos que les puse ahí. Y bueno, la cuestión es que para los filósofos románticos, el arte está libre de estas cadenas de la razón y por lo tanto puede expresar con mayor fuerza, con mayor intensidad,
las ideas. Y esto va a abrir, desde luego, las puertas creativas o las puertas incluso en términos teóricos, las puertas para poder expresar los conceptos, eh, tratando de ir cada vez hacia nuevas formas en el trabajo de la materia artística, ¿sí? Bueno, y después estuvimos haciendo alguna revisión de los filósofos. Antes de seguirle, aquí tienen algunos textos que les hacía mención en el video anterior. Uno es este de Schopenhauer, Escritos Literarios. Schopenhauer no escribe específicamente sobre estética, pero uno puede encontrar en su obra algunos textos dedicados en particular a la literatura y al acto de leer. Estos textos, esta selección de textos que está publicada en este editorial, que es muy, muy accesible, eh, vienen o pertenecen al de Parerga y Paralipomena, un texto pues fundamental en la obra de Schopenhauer. El otro es, del que vamos a hablar, es este, ¿sí? Un texto dedicado a las ideas de Marx en relación con el arte, escrito por el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, un maestro de mi maestro. Además que es un texto bastante pedagógico en las ideas del marxismo. Y pues bueno, como ustedes habrán visto en la plataforma, les he propuesto que lean este texto de Pascal Quignard de Butes. Es un fragmentito que les puse el PDF. En el texto verán la historia de dos personajes opuestos. Por un lado, Odiseo, que es un poco este personaje apolíneo, en los términos en los que decíamos en el video anterior de Nietzsche, ¿sí? Y por el otro lado, Butes, que más bien representa el lado dionisiaco, ¿no? El lado más, eh, por decirlo de esta forma, más embriagador, entregarse al placer. Entonces, no les comento más del texto, es un texto de muy poquitas páginas. Verán que la escena es una escena en el mar, bastante interesante. Pascal Quignard recupera la historia de los argonautas, una nave que va a la aventura y en medio del mar se cruzan con las sirenas que están descritas, pues son las sirenas como se las imaginaban los griegos, es decir, eh, más bien como aves de rapiñas, en lugar de sirenas o como peces, como ahora se entienden. Y la idea es que después de hacer la lectura, en la videollamada que tendremos, discutan y comenten un poco qué les pareció el texto, qué piensan de algunas de las ideas que aquí se expresan. Hay algunas ideas bastante interesantes. Todo gira un poco en torno a la música, en torno a la voz y en torno al deseo. Y como les explicaba, hace un contraste entre estas dos formas de sentir la música en particular, el canto que expresan las sirenas contra el canto que está haciendo Orfeo, otro de los marinos que viajan en la nave de Argos. Eh, en- y de este texto, pues vamos a partir eh, para discutir un poco muy rápidamente sobre, y terminaría con esta secuencia de filósofos, sobre Karl Marx, ¿sí? Eh, Marx, pues aquí les puse esta imagen, es el póster de una película que pueden buscar en internet sobre la vida del joven Marx, es bastante interesante. Y los pone bastante en contexto sobre la vida y la época de este filósofo tan importante. Bueno, yo creo que sobre Marx
podríamos decir algo como lo que dijimos de Nietzsche, ¿no? Hay muchos lugares comunes, muchos clichés en torno a este autor, pero siempre es importante entrarle un poco a la obra y tratar de entender realmente de qué se trata, porque es un filósofo muy, muy, muy relevante, sobre todo para el pensamiento contemporáneo. Digamos que es, yo creo que junto con Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, quizá también Descartes, algunos de los filósofos fundamentales de la historia del pensamiento, ¿sí? Desde luego, una cosa es pensar en el marxismo y otra cosa es pensar en Marx. Entonces vamos a hablar más bien pues un poco de eso, ¿no? Más de la obra de Marx en relación a la estética. Y solamente tomaremos algunas ideas clave. Marx retoma prácticamente la base de Hegel, y él entiende que el mundo está organizado, pues vamos a decir, como lo ven en la imagen, en estos dos niveles, ¿no? Una estructura y una superestructura. Pero ¿a qué se refiere cada una de estas cosas? Les decía yo que Marx toma de Hegel sobre todo esta idea de la dialéctica, es decir, hay una tesis, hay una antítesis que es contraria a la tesis, y de la lucha o de la oposición de estos dos términos surge un tercer concepto, una tercera idea o un tercer momento que va a ser la síntesis, ¿sí? Entonces, la síntesis es una resolución de la contradicción que existe entre una tesis y una antítesis, ¿sí? Vamos a suponer que hay una idea sobre legalizar el aborto. Esa es la tesis, ¿no? Entonces, yo tengo una idea sobre la importancia de legalizar el aborto, pero también hay una idea en contra de legalizar el aborto. Esa sería mi idea contraria, mi antítesis. Bueno, la síntesis sería la idea que resuelve las contradicciones, es decir, cuál sería un poco como, no, no necesariamente el punto, el término medio, sino más bien como la resolución. Ahora, este, esta resolución ocurre en el tiempo. Es decir, dos cosas que son contradictorias, pues ¿cómo pueden resolverse? Pues la idea clave aquí es el tiempo. Es decir, las cosas no están fijas, sino que se transforman. Y de ahí la importancia de la dialéctica, porque obviamente las contradicciones se resuelven a través de la discusión, ¿sí? Si en un momento tenemos posturas encontradas, posturas opuestas, pero en otro momento, ¿sí? Tal vez tenemos diálogo y tenemos una síntesis. Bueno, así a muy grandes rasgos un poco esta onda, ¿no? Bueno, ¿la estructura a qué se refiere? La estructura se refiere a una base material, ¿sí? Es una base económica, es una base objetiva, se puede decir que también es objetual, y en Marx se refiere a los modos de producción, a las relaciones de producción, a las fuerzas productivas. Aquí en la pintura pueden ver a las mujeres cosechando, ¿sí? Y hay una parte material que vendría a ser considerada un poco como esto, ¿no? El trabajo que los seres humanos realizamos. Pero ese trabajo le damos un valor. ¿Qué es el valor? Bueno, el valor en realidad, el valor del trabajo o el valor de las cosas, pues sería algo más bien simbólico. Y a eso se refiere la superestructura. Es decir, una superestructura es más bien parte de una ideología. Es un edificio conceptual, es un edificio epistemológico, jurídico, político, ¿sí? Porque le da orden y le da valor a toda la base material. De hecho, en palabras muy, muy, muy sencillas sería explicarlo como que la materia tiene un sentido. El sentido es algo abstracto, es un concepto, ¿sí? Pero sin el sentido, pues la materia, ¿qué sería? ¿Sí? Eh, de esta forma, podríamos decir, pues, que esta división entre la estructura y la superestructura
pues tiene mucha relevancia en el sentido del trabajo, pero también en el sentido del arte. Por ejemplo, en esta pintura, eh, tienen una imagen de unos hombres que están trabajando el parqué, ¿no? El piso de madera, y es un esfuerzo físico que realizan unas personas que tienen un cierto conocimiento, una cierta habilidad y que aplican con una técnica para obtener un resultado. Pero ¿qué importancia tiene hacer eso? O sea, ¿qué necesidad tienen la gente de tener un piso de madera bien simétrico, bien trabajado, bien barnizado, bien limpio, bien brilloso, etcétera? ¿Sí? ¿Qué necesidad tiene la sociedad o las personas de eso? Pues bueno, en la parte ideológica, lo que diríamos es que la gente le da un valor, ¿sí? Porque valora el lujo, el orden, la limpieza, el brillo, los materiales, ¿sí? O sea, ¿cuál es la gran diferencia? Aquí tienen una imagen, en la imagen un departamento en París, un departamento muy, muy, muy costoso, que está en renta, lo busqué ahí por internet, este, no recuerdo ahorita el precio, pero bueno, este, pero qué necesidad, ¿por qué no ponerle, no sé, piso de vinil o un piso, la pura losa? ¿Por qué no otro material? Bueno, pues la respuesta sería, pues porque la materia no tiene el mismo valor, ¿sí? A lo mejor la materia como tal pues, simplemente es materia, pero en el ámbito de lo humano, y ya más en estricto rigor, en el ámbito de una cierta sociedad con unos ciertos valores, con una cierta ideología, pues obviamente la materia no es lo mismo A que B, ¿sí? Entonces, perdón, me voy adelantando. Esas, esas diferencias son, esas diferencias entre la materia, pues están vistas desde el punto de vista del valor conceptual, no del valor de la materia. Si, por ejemplo, pensando para nuestro grupo de bio, pensando en la materia desde un punto de vista científico, ¿qué diferencia tiene en términos de valor, ¿sí? Una molécula A de una molécula B? Pues la respuesta va a ser más bien en función de qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer con la molécula A y qué es lo que se puede hacer con la molécula B? En la situación actual, por ejemplo, hemos visto que ha habido mucho interés por ver qué medicamentos logran un mejor resultado contra la infección. Pero eso es porque socialmente tenemos un interés pues, de preservar la vida, de curar a los enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en esta, en esta, en esta distinción que hace Marx de la materia y de la ideología, o de la estructura y de la superestructura, ¿sí? Se juegan varias ideas muy importantes en el hecho de que el arte, ¿sí? Pues es una materia, como dice Kant, que pues no tiene mucha finalidad, ¿sí? ¿Para qué sirve, por decir, este, para qué sirve esto ahí, ¿sí? Bueno, sirve pues porque hay un individuo o hay una serie de individuos que le dan un valor, ¿sí? Eh, dicho esto, veremos en el siguiente video, en el siguiente tema, cuando ya nos dediquemos a la sociedad industrial, justamente hacia dónde va a girar el arte cuando se empieza ya a consolidar el sistema capitalista, ¿sí? Esto, independientemente pues, de ahorita de que estemos hablando de Marx, más bien nosotros nos lo vamos a llevar hacia la estética. Bueno, al final de la presentación encontrarán, como les decía yo, algunos links a materiales adicionales. A lo que vamos es justamente a esto. Poco a poco, los artistas están utilizando el arte para no solamente crear obras como
si lo vemos en nuestro esquema, no solamente para trabajar la materia y que la gente le dé un valor estético, pero también para ir hacia un análisis de la sociedad, de la realidad, de las ideas, de la sensibilidad, de la propia obra artística, del propio oficio del artista, ¿sí? Entonces, el sujeto se empieza a ver a sí mismo a través de sus obras y esto va a ocasionar una toma de conciencia fundamental justamente porque, como estamos diciendo, esta influencia de Marx a lo que apunta es precisamente a una actitud crítica hacia el estado de las cosas. Bueno, aunque Marx lo aplica en los términos de la economía, porque está haciendo como un contraste entre la clase proletaria y la clase burguesa. Y, a lo mejor conocen esta frase de Marx que dice que la religión es el opio del pueblo. Y bueno, que se refiere un poco a esta idea de que una persona, como lo decíamos de Schopenhauer, una persona que siente que todo está bien, pues no va a transformar la realidad, no va a buscar criticar la realidad para mejorarla, pues porque encuentra que todo está bien. Entonces, en el caso del arte, esta misma sensación de que es necesario eh, rebelarse contra el estado de las cosas, rebelarse contra la tradición, rebelarse contra el arte, se empiece a acentuar y vamos a tener entonces como una tendencia hacia una especie de reflexión sobre el ser artista y el ser del arte. Pero sobre eso pues ya hablaremos en el siguiente tema. Bueno, aquí tienen algunos enlaces. Este video que tienen aquí, el primero, es un video con imágenes de una película de Lars von Trier que se llama Melancolía, que es, a lo mejor viene muy al caso de la situación actual, ojalá no. Es la historia de un meteorito que se va a estrellar contra el planeta. El meteorito se llama Melancolía y pues el planeta está condenado a la destrucción. No hay opción. No van a venir los norteamericanos a salvar el mundo. No va a ir Bruce Willis en una nave espacial a fragmentar el cometa, el asteroide. No hay salida. Y la música de fondo que Lars von Trier pone en la película es la de Richard Wagner de Tristán y Isolde. Bueno, en otro video podrán encontrar un documental, un reportaje más bien, muy cortito de la Deutsche Welle, de la televisión alemana, sobre la influencia de Marx en el mundo actual. Hoy en día hay algunos filósofos como Slavoj Žižek que han retomado las ideas de Marx y las han combinado con otros filósofos o con otros teóricos como Lacan y tienen algunas ideas bastante interesantes. Luego les puse unos links a lecturas por si tienen algún interés de leer El Capital o el Manifiesto del Partido Comunista. Y finalmente un video de un youtuber que me encontré explicando sobre las clases sociales, si tienen también interés de conocer un poco más sobre las ideas de Marx ya en el terreno de la economía y de la política. Bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana, bueno, más bien dicho, esta misma semana para la videoconferencia y la próxima semana seguiremos con los temas en estos videos. Espero que estén muy bien, se cuiden y recuerden darle una leída al texto de Butes, ¿sí? Hasta luego.